Muy buenas, les saluda Daniel López del canal A Través de las Escrituras y bueno, vengo a anunciarles que vamos a estar viendo estudios sobre el Evangelio de Mateo, verso a verso, capítulo a capítulo y bueno, va a ser de gran bendición para todos. Vamos a poder aprender el contexto histórico, judío, espiritual, mensaje teológico, consultando muchos recursos. Yo creo que va a ser de bendición y ahí les animo a que sigan estos estudios y puedan pues ahondar aún más en las verdades y riquezas del Evangelio. Los veo pronto y los dejo con el primer vídeo, que es la introducción al Evangelio, y espero que sea de bendición de todos estos estudios. Bendiciones a todos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la introducción al Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Por qué es necesario una introducción? Porque siempre cuando vas a abordar un libro, ¿no? Y más un libro teológico, un libro de la escritura, siempre hay que introducirlo, ¿no? Porque todo tiene un contexto, ¿no? Histórico, cultural, teológico inclusive, ¿no? De las creencias, de todo, ¿no? Y obviamente es necesaria una introducción para ver todo esto, ¿no? El marco que se desenvuelve el Evangelio, ¿no? El marco que hay detrás del Evangelio y algunos detalles que también es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a hacer esta introducción para abordar todos esos temas, ¿no? Bien. Temática. Aquí yo puse un poquito la temática de la introducción. Vamos a estar viendo una introducción general. Vamos a estar viendo un poquito resumidamente sobre lo que significa la palabra evangelion en griego, que da nombre, ¿no? a esta verdad bíblica, a esta verdad trascendental de no solo del Nuevo Testamento, sino de la Escritura, ¿no? Porque entendemos que el Evangelio es a lo que apunta, ¿no? Toda la Escritura. Toda la Escritura está resumida en el Evangelio, ¿no? El Evangelio, según el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es aquello por lo cual nosotros vivimos, ¿no? Por lo cual nosotros podemos hallar la salvación, la gracia de Dios. Y vamos a ver un poquito sobre esto, ¿no? Porque vamos a abordar el Evangelio, ¿no? De Mateo, o lo que se conoce como, ¿no? La palabra o el testimonio, ¿no? de Mateo, de todos los sucesos en torno al ministerio de Jesús y las buenas nuevas, ¿no? que es como se conoce. Vamos a también hablar un poquito sobre los evangelios sinópticos, puesto que Mateo es uno de los evangelios, uno de los 3 evangelios sinópticos. Sobre el autor, sobre los testimonios acerca del evangelio de Mateo, de lo que se comentaba en la iglesia primitiva, los testimonios que había, ¿no? Las características de este escrito, por qué es importante estudiar este escrito, ¿no? Qué características tiene el Evangelio de Mateo que otros no, el propósito al escribir Mateo, el Evangelio de Mateo, lugar y fecha de redacción, contexto histórico, destinatario, bosquejo breve y un anexo sobre el texto griego y un poquito sobre la traducción escrita y oral, ¿no? Y bien, pues vamos a comenzar abordando sobre la palabra evangelio. Ven, yo ahora mismo no veo los comentarios, no veo nada, no sé por qué no me salen, pero bueno, si alguno tiene algún comentario lo estaré leyendo al final. Sobre la palabra evangelion en griego, ¿no? Es un sustantivo que proviene de esa palabra griega, evangelion, y se usaba para referirse a la recompensa que recibía un mensajero que traía una buena noticia. O sea, en principio se usaba como una recompensa, ¿no? Una persona que llevaba una buena noticia se le recompensaba, ¿no? Y esa buena noticia que él traía, esa recompensa se llamaba evangelion. Bien. Obviamente, lo que nos cobra a nosotros sentido es cómo se utilizó en la escritura, ¿no? En la escritura se habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, una gran cantidad de veces sobre la palabra evangelion, ¿no? El mismo Pablo lo usa por lo menos hasta unas 60 veces, ¿no? Esta palabra griega. Y los evangelios lo tenemos múltiples
en múltiples citas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo solo aparece una sola vez en el Evangelio de Mateo, en Mateo 11:5. Sin embargo, el evangelista, ¿no? el escritor del Evangelio según Lucas, lo utiliza 25 veces, ¿no? Entonces, bueno, es una palabra que aparece una vez tras otra, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a ver que llevaba pues un contenido teológico, ¿no? Un contenido teológico detrás de la palabra evangelio. Bien. Como dice aquí, se utilizaba en el griego para expresar el mensaje en sí mismo. El término tiene que ver con una buena noticia y generalmente la noticia de una victoria, aunque se usaba también para referirse inclusive a noticias gozosas en el terreno personal, o incluso se utilizaba en el marco de la política, ¿no? Para una noticia política, una buena noticia, ¿no? Como dice ahí, en el mundo heleno y romano, las buenas noticias eran relacionadas con acciones de los dioses, lo que originaba que se les ofreciese algún sacrificio por el bien que se les atribuía. La palabra fue adquiriendo una vinculación religiosa, especialmente en el culto al emperador. Y el término en el cristianismo permite ya un entendimiento general para el lector pleno en contenido religioso. Bien, por ejemplo, vemos esta palabra cómo se utilizó luego en la Septuaginta, ¿no? Con el término se tradujo de la palabra besora en hebreo, que significaba una recompensa por una buena noticia, ¿no? Tenemos los ejemplos por ejemplo, del 2 de Samuel 4:10, y se utilizaba el equivalente evangelion a esa palabra besora, ¿no? Que eran buenas nuevas o anuncio de algo bueno, ¿no? Y en este caso, algo bueno, como dicho sea de caso, quién es el único bueno, ¿no? Quién es Dios, ¿no? Entonces la palabra evangelion significa las buenas noticias o la buena noticia de Dios, que es bueno, ¿no? De salvación. Sobre todo va en torno a la salvación, ¿no? Bien, luego obviamente pasó a lo largo de la historia de la Iglesia como un concepto más fundamental, ¿no? Que encerraba pues por decir así, la obra soteriológica, ¿no? La obra de salvación, que es obviamente el Evangelio de Jesucristo, de Yehoshua, ¿no? Que él vino y murió conforme a las Escrituras, ¿no? Nos redimió, ¿no? Conforme a las Escrituras, y resucitó conforme a las Escrituras. Estas buenas nuevas es lo que se utilizó como evangelio, ¿no? Por ejemplo, encontramos cuando en el Evangelio según Lucas el ángel se presenta, ¿no? Y se presenta hablando de buenas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 2:10 dice así, en griego, evangelizomai y min, que quiere decir os traigo buenas nuevas, ¿no? En este caso, las buenas nuevas del nacimiento del Mesías, ¿no? ¿Quién es aquel que pues en el que está encerrado el Evangelio, ¿no? Y bueno, se podría hablar muchísimo más, ¿no? Sobre la palabra Evangelio, pero esto sería lo primordial, ¿no? Vamos a continuar viendo un poco las características del Evangelio según Mateo. Bien, el Evangelio según Mateo es considerado dentro de los evangelios sinópticos, ¿no? ¿Qué son los evangelios sinópticos? Para el que no esté familiarizado, el término sinóptico tiene la connotación de ser una visión conjunta, ¿no? O visión en común. Es decir, que se utilizan similitudes, ¿no? En torno a los relatos tanto de Lucas, que es considerado evangelio sinóptico, como de Marcos, que también es considerado evangelio sinóptico, y Mateo, ¿no? Entonces los eruditos, los académicos lo denominaron como sinópticos, ¿no? Que quiere decir visión en conjunto. Y estos relatos, ¿no? Se complementan unos a otros, porque podemos ver cómo tanto los tres evangelios, ¿no? Tienen muy parecidos, visiones muy parecidas, inclusive hay en ciertos pasajes que son completamente o casi en su totalidad iguales.
Sin embargo, en otros diferentes cuestiones, diferentes sucesos, se relatan de una forma distinta, ¿no? Pero en su mayoría pues eran muy muy parecidos, tanto así que se los denomina con este término, ¿no? Bien, Mateo, el primero de los evangelios, como es considerado, puede ser algo dependiente, podríamos decir, de los otros tres en alguna medida, ¿no? Se dice que el evangelio según Marcos es el primero, aunque siempre eso está en discusión, ¿no? Y el evangelio de Marcos es el más corto de los evangelios. Por ejemplo, vemos en Mateo que Mateo se enfoca, y luego vamos a verlo un poquito en las características, en otros detalles más culturales, podríamos decir, ¿no? En el contexto judío. Entonces podemos ver cómo también se complementan, pero dependen unos de otros y a su vez pues tienen diferentes o podemos decir novedades, ¿no? Bueno, vamos a seguir así rápidamente. El autor obviamente es considerado Mateo, ¿no? Como el discípulo de Cristo, ¿no? Mateo, como lo identifica los evangelios, ¿no? Se identifica con Leví en el evangelio según Marcos 2.14 y Lucas 6.15, ¿no? Y Mateo era un publicano, ¿no? Mateo Leví o Leví era un publicano, o sea, su oficio era ser un cobrador de tributos para Roma, ¿no? Y ahí es donde Jesús, ¿no? Fue y llamó a Mateo a su círculo más íntimo, ¿no? Al círculo de los 12 apóstoles. Entonces, su autoría, obviamente, es este Mateo, ¿no? Que describe en los evangelios. Su padre era Alfeo, se conoce, ¿no? Ese dato lo da Marcos, ¿no? Como hijo de Alfeo. Y pues vemos en Mateo 10.3, que se denomina como Leví en este evangelio, ¿no? Pero posiblemente toda su probabilidad era que era el mismo Mateo, ¿no? Era uno de los hijos de Alfeo, y uno de los hijos de Alfeo, el hermano, era Santiago el menor, que también se le tiene en cuenta, ¿no? Entre los hijos de Alfeo, ambos eran hermanos, como pone ahí, y bueno, la autoría pues obviamente no es discutida casi en unanimidad. Se le atribuye como al evangelista como al escritor, ¿no? Bien. Y aquí vemos testimonios de los padres de la iglesia o de la iglesia primitiva en torno al evangelio según Mateo. Una de las citas más antiguas, ¿no? Del año aproximadamente entre el año 70 y el siglo II, ¿no? Al final, 150 aproximadamente, que fue cuando Papías, que era uno de los considerados padres de la iglesia, obispo en Hierápolis, él en una de sus escritos, ¿no? Que se perdió, pero que se rescataron fragmentos, ¿no? Y lo citaron ciertos cristianos primitivos como Eusebio de Cesarea, escriben que el mismo Papías daba obviamente la autoría al mismo Mateo que se relata en los evangelios, y que no solo eso, sino que inclusive Mateo escribió los oráculos en su propio idioma, es decir, en el idioma hebreo, ¿no? Y como pone ahí esa cita de Eusebio en Historia Eclesiástica, cada uno los interpretaba como mejor podía, ¿no? Entonces, bueno, en torno a esto ha surgido, ¿no? Dentro del movimiento el supuesto evangelio según Mateo, ¿no? El Mateo hebreo. No, el supuesto evangelio según Mateo. El supuesto evangelio Mateo hebreo, ¿no? No es el caso ahora hablar del Mateo hebreo, de ese Mateo tan famoso denominado de Sentov, ¿no? Pero entendemos que sí que hay una referencia directa de los cristianos primitivos de que Mateo escribió, parece ser, primeramente este evangelio, ¿no? En el idioma de la zona, ¿no? En el idioma hebreo, ¿no? Algunos pueden decir que es arameo, ¿no? Pero bueno, está esa discusión. Pero posiblemente fuera hebreo, ¿no? Bien. Por ejemplo, Ireneo, también uno
también de los primeros cristianos, o considerado de los primeros cristianos en torno a la iglesia, ¿no? En torno a esa directriz de la iglesia primitiva, afirmaba que Mateo también publicó un evangelio escrito para los hebreos. Eso es muy importante y lo vamos a ver por qué es importante, ¿no? Y cómo cobra sentido en este evangelio, porque uno de los destinatarios, ¿no?, es principalmente a los judíos. Y para hablar, cuando tú hablas a un destinatario, ¿no?, y tienes en cuenta su cultura y todo, pues vas a hablarle en sus términos, ¿no? Y Mateo lo escribió para los judíos, en este caso, hablándole con, pues, un idioma o una cultura similar, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a ver el por qué. Bueno, hay mucho más, ¿no?, que se pueda comentar. Aquí tengo un comentario de New Cambridge Bible Commentary de Craig Evans, muy bueno, esa introducción que él hace en torno a qué significa, ¿no?, o lo que hay detrás de lo que se ha podido encontrar de este Mateo hebreo, del idioma hebreo, pero bueno, no hay tiempo para analizar esto. Vamos a seguir siguiendo con los testimonios de los padres de la iglesia, o el mismo Orígenes, ¿no? También declaraba algo semejante, o sea, están en coinonía, en el sentido de que el autor era Mateo, que también era llamado Leví, y que escribió primeramente en Judea, ¿no? Es decir, para los judeanos, para los judíos, y bueno, trataba de presentarles el evangelio, ¿no?, en sus términos, ¿no? Bien. Y finalmente otros cristianos de los primeros siglos atestiguan que el primer evangelio también se le denomina como autor a Mateo, ¿no?, a uno de los apóstoles, y que es universalmente admitida, ¿no? Se pueden citar Panteno, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Jerónimo, Efrén y otros muchos más que siguen con esta misma tradición, por decir así, de que Mateo, pues, escribió el evangelio y, como dice Papías y otros, que lo escribió para los de Judea, ¿no?, en su mismo idioma. Bien, características del escrito. Bien, vamos a ver algunas características importantes del escrito. Y bueno, denme un segundo por aquí. Bien. Entonces, características del escrito. Con el propósito, como dice aquí, de la tradición sinóptica, que es presentar el relato de los hechos seleccionados del ministerio de Jesús, sin embargo, debe destacarse algunas características de este mismo escrito que hacen, por decir así, singular al Evangelio de Mateo, o se diferencian del Evangelio de Mateo de los otros dos, ¿no? Una que cobra mucha fuerza es su relación, ¿no?, con el Antiguo Testamento. Mateo se relaciona ampliamente con el Antiguo Testamento y sirve como un libro puente entre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso yo creo que no casualidad a Mateo se le han puesto casi en toda la Biblia, ¿no?, a no ser que sea una Biblia cronológica, pero casi en todas las Biblias a Mateo como el primero de los evangelios, ¿no? Mateo contiene por lo menos 40 citas del Antiguo Testamento que se detectan por las introducciones que las preceden generalmente, lo que fue dicho para que se cumpliese, porque así está escrito. Y estas principales referencias son las siguientes. Vamos a ver algunas. Bueno, hay muchísimas, ¿no?, muchísimos pasajes del Antiguo Testamento que se citan en el Evangelio según Mateo. Vamos a ver, no voy a leer todas, ¿no?, pero por ejemplo vamos a ver algunas. Bueno, vamos a ver cuántas citas se relacionan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Denme un segundito aquí y para que os hagáis una idea, ¿no?, de cuántas citas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Tenemos desde Mateo 1:23, ¿no?, primera referencia, y vemos todas estas citas que son concordantes al Antiguo Testamento. O sea, fíjense. Hasta Mateo 27:46. Entonces tenemos multitud de
de pasajes, ¿no? Por eso su importancia de la relación con el Antiguo Testamento, ¿no? Mateo es uno de los que más cita el Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque les está hablando a los judíos, ¿no? A los de su pueblo, y los de su pueblo conocen el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, los profetas, ¿no? Entonces es de mucha singularidad, ¿no? Este evangelio, porque se relaciona mucho, es un puente, como he puesto ahí, un puente entre el evangelio y el Antiguo Testamento, ¿no? Y bien, pues vamos a seguir, hay muchas citas, como he dicho, vamos a seguir. A ver, además de estas citas plenamente identificables, hay otras que, sin serlo en esta dimensión, se tratan referencias más o menos adaptadas de cita del Antiguo Testamento, ¿no? Esas son claras, directas, pero obviamente hay otras que se puedan relacionar, ¿no? O son adaptaciones. Bien, segundo ámbito, segunda característica que hacen tan especial al Evangelio de Mateo, su relación con las profecías, ¿no? Bien, pues aquí vemos algunas, ¿no? Algunas relaciones con las profecías tan importantes y tan características que hacen del Evangelio de Mateo un evangelio muy importante, ¿no? Sobre todo en el contexto judío. ¿Por qué? Vamos a explicar lo siguiente. Porque obviamente el contexto judío estaba esperando la venida de un Mesías, ¿no? Lo dicen los evangelios. Por ejemplo, el evangelio según Lucas, encontramos pues diferentes personas que estaban esperando con ansia, ¿no? Personas piadosas que estaban esperando con ansia ver en vida al Mesías, ¿no? Entonces podemos ver que su relación con el nacimiento del Mesías, el lugar de nacimiento, ¿no? Y todo lo que transcurre alrededor de la venida del Mesías es muy importante en el contexto judío, porque es el libertador, ¿no? Es aquel que ellos esperan, ¿no? Entonces encontramos una relación muy directa con el lugar de nacimiento, inclusive, que se relata en la Escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos esa profecía, tú Belén Efrata, ¿no? Escogida de todas las naciones, ¿no? de todos los pueblos. Encontramos profecías directas, ¿no? de muchos sucesos que tienen en torno a la venida del Mesías, y estos son algunos que son característicos y hacen característico al Evangelio de Mateo. Por ejemplo, el nacimiento de Mateo, ¿no? Encontramos cómo Mateo se dedica en profundidad a la importancia del nacimiento, ¿no? y lo relata, ¿no? La importancia del nacimiento y todo lo que transcurre en torno a la venida del Mesías, porque sabemos que, como estaba escrito en la profecía, y vaga la redundancia, en el Antiguo Testamento, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a Satanás, ¿no? Eso era una promesa que todo hebreo debería conocer, ¿no? Una promesa dada a los primeros, ¿no? A Eva, a Adán y Eva. Entonces, obviamente, la simiente estaba hablando en singular, ¿no? De un libertador, de un salvador, y encontramos como obviamente la contraparte, que sería el opositor, ¿no? Aquel que quiere hacer perecer, quisiera detener este proceso, ¿no? Y por eso vemos en los evangelios cómo se le da mucha importancia a lo que viene siendo el infanticidio, ¿no? Que trata de hacer Herodes el Grande con todos los primogénitos, todos los niños, ¿no? que son recién nacidos, ¿no? Encontramos, esto está relatado en el capítulo 2, y Mateo lo recoge, ¿no? Como una profecía ya predispuesta desde antes, ¿no? Desde antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Inclusive dónde iba a residir el Mesías, ¿no? O dónde iba a estar situado. En Nazaret, por ejemplo, encontramos, ¿no? Que Nazaret también cobra mucho sentido, sobre todo también con el término de donde viene Nazaret, o donde se puede ligar a Nazaret. Y bueno, diferentes profecías, ¿no? Como los milagros, que el Mesías iba a traer los milagros, sanidades, su conducta, sus enseñanzas, ¿no? Porque una de las cosas que el pueblo judío esperaba era no solo un Mesías libertador, que eso era lo principal, ¿no? Que le liberara el yugo de la esclavitud de Roma, ¿no? De los enemigos del pueblo de Israel, sino también que él les iba a llevar al camino, ¿no? El camino de salvación.
y les iba a traer la verdadera palabra, ¿no? La Torá viva, ¿no? Y bueno, muchas otras cuestiones que son abordadas en este evangelio, ¿no? Bien. Su tercera característica importante, que ya lo he mencionado, es el trasfondo que tiene el evangelio de Mateo, que no hay que dejar desapercibido, que es su trasfondo judío, ¿no? Es evidente, como pone ahí, la insistencia sobre el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos era un término que en el contexto judío se entendía, ¿no? Y cuando Yeshua hablaba del reino de los cielos, el Malhut, ¿no? El reino, una de las promesas, ¿no? que muchos entendían, los fariseos sobre todo, que esperaban la venida del Mesías, era que él iba a traer el reino de los cielos, ¿no? O el yugo de los cielos, ¿no? Es decir, la Torá de los cielos, las promesas, ¿no? materializadas, y que él sería, ¿no? el que trajera, ¿no? el Mesías, sería el rey prometido de Israel, ¿no? En las escrituras se nos habla del reino davídico, ¿no? Pero el reino davídico llegó a su fin. Sin embargo, hay otras profecías que hablan que el reino davídico, ¿no? por decir así, o que se le atribuye obviamente al rey de reyes, que tiene la llave de David, ¿no? que se le atribuye como el rey sobre toda Israel, de las 12 tribus, ¿no? iba a ser el Mesías, ¿no? quien iba a regir, ¿no? sobre Israel y ya a subyugar a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Israel, algo que hizo David en su época, ¿no? El reinado de David, hace poco hablaba a los varones y enseñaba sobre esto en el estudio que estamos teniendo de Josué, y comparando lo que gobernó David y lo que gobernó Saúl, y lo que conquistaron con Josué y con todos los de la época, el reino davídico fue el que más abarcó, ¿no? Abarcó inclusive los territorios alrededor a Israel, ¿no? Y subyugó a los enemigos del pueblo de Dios. Reconquistó ciudades que se habían perdido o que no se habían capturado. Trasladó el arca de Dios, es decir, restauró, ¿no? el servicio a Dios, ¿no? el tabernáculo caído, por decir así, ¿no? Entonces esto era muy muy importante, ¿no? Y ellos esperaban a esta manifestación del Mesías, ¿no? que sería la promesa dada a David, ¿no? que su reino no dejaría de ser. Mateo usa muchos contrastes, ¿no? que corresponden a lenguajes que se dan en el Antiguo Testamento. Pues encontramos inclusive en la literatura sapiencial, ¿no? El que no lo sepa, son escritos judíos, ¿no? que se conoce como los libros sapienciales, ¿no? que encontramos trasfondo judío que manifiestan lo que se creía en la época, ¿no? Y también inclusive en esos escritos, si uno los lee, puede encontrar respaldo real de muchas cosas que el Mesías hablaban. Bien, encontramos pues como vemos aquí, su situación social, ¿no? que es muy importante, y religiosa del pueblo de Israel. Es muy importante hacer mención que en el último libro del Antiguo Testamento, que se conoce como el profeta Malaquías, ¿no? uno de los últimos profetas, hubo 400 años, ¿no? de silencio, lo que se conoce en la teología, ¿no? los 400 años de silencio. Entonces, en esos 400 años es importante conocer el trasfondo judío de la época, ¿no? o el trasfondo que tenía en este caso Israel. Porque claro, y eso lo hablaremos un poquito ahora, sobre cómo llegó Roma, ¿no? a ser la regidora del pueblo de Israel, ¿no? y de sus alrededores, ¿no? Cómo nacieron las sinagogas, cómo nacieron los partidos políticos, religiosos, ¿no? Todo esto cobra sentido cuando estudiamos esas épocas, ¿no? Y cuando encontramos que Jesús, uno de sus mensajes era también en torno a su situación social, ¿no? y cultural. En torno a, encontraremos referencias a César, ¿no? cuando se le dice, bueno, tú no pagas tributo a César, ¿no? Encontramos referencias de diferentes índoles, centuriones, de cargos, de tetrarcas, de muchas cosas que encontramos en el Evangelio, ¿no? de Mateo y los otros evangelios,
y que tenía un contexto judío, ¿no? En ese caso, ¿no? No solo en el político, sino también el religioso, sobre todo el religioso, ¿no? Encontramos discusiones con los fariseos, ¿no? En torno a la interpretación de la ley. Mateo es uno de los que más se va a detener en esto, ¿no? Y Mateo va a ser uno de los que más va a mencionar el escrito está. Oíste que fue dicho, ¿no? Pero escrito está. Eso son discusiones que tenía y que refleja Mateo, ¿no? Quien es el que más, obviamente, es su público judío, pues va a reflejar esas discusiones, ¿no? O esas tentativas, porque muchos tentaban o querían captar, ¿no? Querían hacer caer o querían ver cómo fallaba, ¿no? El que supuestamente era el líder, ¿no? Del movimiento que estaba surgiendo, ¿no? Que sería, pues, Masías, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí hay un pasaje, ahí lo he recogido, famoso pasaje, Mateo capítulo 11, versículo 29, que cuando lo estudiamos en su trasfondo judío, ¿no? En su trasfondo, por eso digo de importancia, ay, perdón, que me he ido para atrás. Por ejemplo, cuando dice el Mesías, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿no? ¿Qué significaba esto en el primer siglo, ¿no? El estar bajo el yugo de un maestro, ¿no? Esto obviamente tenía una connotación de la época, ¿no? Tenía una connotación cultural. Por eso es importante el conocer el trasfondo judío de los evangelios para poder interpretar de manera adecuada las palabras de Yeshua, de Jesús y también de los apóstoles, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bien, vamos a seguir. Otra característica del Evangelio de Mateo es la escatología. No hay que dejar a un lado esto. Por ejemplo, los famosos capítulos de Mateo 24 y Mateo 25 son pasajes donde el evangelista Mateo, ¿no? El escritor, el apóstol Mateo, recoge cómo va a ser el tiempo del fin, ¿no? Los famosos pasajes de la luna se convertirá en oscuridad, la luna en sangre, el sol se ocultará, la destrucción del templo, ¿no? Cuando Yeshua lo predice, ¿no? No quedará piedra sobre piedra, que luego ocurre, obviamente, años después, ¿no? Aproximadamente 40 años después. Encontramos cómo serán los tiempos del fin, ¿no? Cómo será todas estas particularidades, ¿no? Y esto es relatado en los capítulos 24 y 25, que hace mucho énfasis Mateo en esto, ¿no? Cómo serán los tiempos del fin, antes de la segunda venida, ¿no? Del Mesías. Obviamente se nos describe otra característica de la gloria que tiene Yeshua, ¿no? Como el Mesías, y no solo la gloria, sino la autoridad que tiene. Por eso dice que Él trae los reinos de los cielos, es decir, Él trae toda la autoridad, toda la potestad, ¿no? Pues Él es Dios, ¿no? Él es la promesa que Él vendría, ¿no? A salvar, como termina diciendo Malaquías, ¿no? Vendrá el Señor a su templo, dice el profeta Malaquías, ¿no? Antes del día del Señor, ¿no? Entonces estamos hablando que dentro de este evangelio vemos como la autoridad que tiene, la gloria que tiene, ¿no? El Mesías, por ejemplo, de la correcta interpretación de la Torá, el yugo de la Torá, ¿no? Cuando discute sobre el Sabbat con los religiosos, ¿no? Sobre los profetas, sobre el templo, ¿no? Sobre el rey, sobre las autoridades, ¿no? Sobre todas estas cosas, ¿no? Él tiene esa gloria, esa autoridad, ¿no? Eso es algo que recoge el Evangelio de Mateo, ¿no? Luego, otra característica es también, no solo que el Evangelio está dirigido a los judíos, sino también cobra sentido que es una promesa, ¿no? Una promesa, el Evangelio es una promesa para todas las naciones, ¿no? Los judíos fueron los depositarios, ¿no? o los que fueron antecesores a extenderse esta salvación, ¿no? Pero el plan soteriológico de Dios era que alcanzaría, ¿no? A todas las naciones, ¿no? Y comenzaría en Judea. Por eso Mateo 28, ¿no? El último capítulo de este evangelio relata a Yeshua en sus últimas palabras a los discípulos, ¿no? Diciendo lo siguiente: dice, id y haced discípulos a todas, ¿qué dice? A todas las naciones, ¿no? Entonces, esto cobra sentido, no solo que Mateo obviamente escribió en un lenguaje para que los judíos lo entendieran, pero que la salvación abarcaría, ¿no?
a todos por igual, ¿no? Pero él lo dejó muy claro, no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, ¿no? Y a las ovejas de la casa de Israel. Pero obviamente antes ese era su propósito, ¿no? Luego la salvación se abrió como un abanico, ¿no?, a todas las naciones, como hemos leído en Mateo 28:19, ¿no? Bien. Entonces son estas algunas características del Evangelio. Luego, obviamente, cómo se enfatiza la importancia del pueblo de Dios, ¿no? En este caso de la Iglesia, o de la Eclesía, ¿no? De toda esa asamblea de creyentes llamados, ¿no? Llamados por Dios a ser un mismo pueblo, a disfrutar de sus promesas, ¿no? Y se hace una referencia directa a la Iglesia, ¿no? Mateo 16:18 habla, ¿no? Que las puertas del Hades no prevalecerían contra la Iglesia, ¿no? Es decir, hay promesas dadas a la Iglesia y Mateo también habla sobre ello, ¿no? Sobre cómo sería de ahí en adelante el pueblo de Dios, que obviamente tendría que rendirse ante el Evangelio, ¿no? O aceptar el Evangelio, porque fuera del Evangelio no hay salvación, ¿no? Bien, las enseñanzas de Jesús es un distintivo del propio Evangelio según Mateo, ¿no? Como he dicho, inserta enseñanzas en el marco histórico que fueron dadas y pues habla muy importantes sobre todo esto, como las parábolas. Mateo es muy rico en muchas parábolas, ¿no? El famoso sermón de la montaña, ¿no? Cuando estudiemos el sermón de la montaña nos daremos cuenta de la importancia que tiene teológica, ¿no? En el contexto judío, ¿no? De la correcta interpretación de los mandamientos, ¿no? Luego podríamos dividir el Evangelio según Mateo en dos partes, ¿no? Podríamos encontrar la primera parte como su ministerio público, como se conoce, ¿no? Después de su bautismo, y la segunda parte en preparación para su muerte, ¿no? Eso serían el parteaguas en torno al Evangelio. Bien. Entonces, obviamente el propósito es alcanzar, ¿no? Alcanzar la salvación, mostrar a los judíos que él es el Masías, el hijo de David, ¿no? Del linaje de David prometido, que todo lo que él traería, ¿no? Sería la restauración, sería como él mismo cita, ¿no? En esa sinagoga en Capernaum, ¿no? Cuando se le da oportunidad, ¿no?, de leer, y él dice que cogió un rollo del libro de Isaías, ¿no? Y leyó el famoso pasaje, creo que es el Isaías 61, si no mal recuerdo, que habla, pues yo he venido a traer libertad a los ciegos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿no? A declarar el año favorable del Señor, ¿no? A liberar a los cautivos, ¿no? Y ese era el propósito por el cual Mateo escribe, ¿no? Para hacerles ver a la nación de Israel que él es el prometido. Bien. Entonces, vamos a seguir. Lugar y fecha de redacción, ¿no? Pues obviamente la fecha, ¿no? Siempre son discutidas y todo esto, pero podríamos datarla, ¿no? Obviamente tendríamos que hacer un marco histórico y datarla, obviamente, según los factores que aparecen inclusive en los evangelios, que nos aportan pues otros escritores de la época, como Flavio Josefo, ¿no? O otros, ¿no? Y encontramos que aproximadamente, y también según las evidencias que se han hallado, sería en torno al año 60, ¿no? Aproximadamente. Porque estaríamos hablando que en el año 70, ¿no? El año 70 es la destrucción del segundo templo y por tanto los romanos toman Jerusalén y ocurre pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Esa catástrofe que hace que pues haya una deportación, ¿no? Una cautividad también, podríamos decirlo, pueblo judío. Pues en unanimidad, ¿no? Sería pues en torno a esa época, en torno al año 60, ¿no? Ya entraríamos pues a discutir, porque hay algunos que son, podemos decir, minimalistas, podrían datarlo más tardío. Algunos han intentado inclusive atacando los evangelios, decir que los evangelios se escribieron
por allá bueno, cuando se hizo en los concilios y todo eso, pero obviamente no. Sería sobre el año 60 y como decimos, probablemente el lugar de redacción, obviamente Jerusalén, ¿no? La región de Israel. Bien, ahora esto es muy importante, vamos a hacer un repaso al contexto histórico del Evangelio. Aquí yo he recogido, bueno, algunas fechas características importantes que nos van a arrojar mucha luz para entender los evangelios. Esta fuente está sacado de comentario de Mateo, el que he citado antes, el nuevo New Cambridge Bible Commentary de Craig Evans, que hace un resumen de algunas fechas significativas en el trasfondo del Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo. Bien, vamos a ver algunas. Voy a pasar aquí la cámara. Bien, todo que lleva es como una cadena, ¿no? Podríamos decir que todo se empieza a dinamizar en torno a la toma de Jerusalén, por allá por el siglo VI a.C., la destrucción del templo, primer templo, y la deportación de muchos judíos a Babilonia. Eso sería una fecha histórica característica, ¿no? Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí comenzó, como dicen los eruditos, comenzó las sinagogas, ¿no? Toda esa asamblea que luego encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y comenzaron a darse todos estos grupos, ¿no? Encontramos otra fecha característica política, ¿no? En este caso Alejandro Magno, como atraviesa Israel, ¿no? Para conquistar Oriente Medio. Alejandro Magno fue un general griego, ¿no? Que trató de conquistar todo el mundo conocido, ¿no? Que incluso atravesó Israel y hay una leyenda detrás de esto, ¿no? Que ya lo hemos hablado en Hanukkah, ¿no? Bueno, en otras veces, como que él tuvo un encuentro como el sumo sacerdote regente, ¿no? En esa época. Pero Alejandro Magno es una figura histórica importante para tener en cuenta en torno a toda esa época, ¿no? 270, la muerte de Epicuro, fundador del epicureísmo. Encontraremos después en Hechos de los Apóstoles de dónde sale, ¿no? Que Pablo se enfrenta en Atenas con filosofías epicúreas, estoicas, ¿no? Pues ahí encontramos sus inicios. La muerte de Zenón, fundador del cinismo, otra corriente, el 265 a.C. 250 a.C. se comienza la labor de la Septuaginta, ¿no? Estas escrituras hebreas al griego que se dieron lugar pues por allá en el 250, ¿no? Que encontramos que son importantes a la hora de entender pues algunos escritos del Antiguo Testamento cómo fueron relatados, ¿no? En el idioma griego. Es una de las de las que se han encontrado pues muy antiguas, ¿no? En el 167 a.C. la profanación del templo. Eso ya encontramos años previos al surgimiento del Mesías. La profanación del templo por el gobernante seleucida Antíoco IV Epifanes, ¿no? Epifanes significa, o sería el significado manifestación divina, como él se nombró a sí mismo, ¿no? Que fue un gobernante seleucida que profanó el templo, ¿no? Y pues trató de helenizar, ¿no? Trató también de subyugar al pueblo judío, y se levantaron los macabeos, ¿no? Encontramos en el 164 a Judas Macabeo, de sobrenombre el Martillo, derrotando al general Lisias, y como vemos en esa época muere Antíoco IV. Epifanes, Judas Macabeo gobierna Judea, toman otra vez el control de Judea y comienzan a ampliar las fronteras de ahí en adelante, ¿no? Y se funda lo que se conoce la dinastía Asmonea, que eso va a ser lo que va a regir antes de los romanos en Israel, ¿no? Luego, años más tarde, cuando hubo la decadencia asmonea, ¿no? Porque los asmoneos pues tuvieron una decadencia, ¿no? En torno a todos esos años, aproximadamente 100 años. A los 100 años hubo un decaimiento de los asmoneos. Pues el general Pompeyo, general de Roma, conquista Jerusalén, y así comienza el dominio romano sobre Judea y sobre Jerusalén, sobre toda la región de Israel, ¿no? Y ahí encontramos cómo los romanos toman, ¿no? ese papel primordial en torno al Nuevo Testamento, ¿no?
En el 40 AC, antes de Cristo, el senador romano, a instancia de Marco Antonio, declara a Herodes hijo de Antípatro II, rey de los judíos. Esto es muy importante, parece tontería, pero es importante, en torno a cosas políticas que se dieron, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando se levantaron la dinastía herodiana, los descendientes de Herodes el Grande, y cómo pues luego hubo un suceso ahí político y bueno, incluso religioso, porque muchos, como este que se declaró rey de los judíos, quiso ganarse el favor de los judíos, y pasaron cosas pues que tuvieron que ver mucho también sobre el decaimiento del pueblo judío en la época, ¿no? Y bueno, vemos otros sucesos antes en el 40. Luego Herodes derrota a Antígono. Antígono era hijo de Aristóbulo II, que fue el último gobernante asmoneo. Entonces Herodes el Grande derrota a Antígono y se termina la dinastía asmonea, ¿no? Los asmoneos, a pesar de que Roma ya estaba pues comenzando a gobernar por aquella época, ¿no? Jerusalén, todavía quedaban resquicios de esta dinastía, ¿no? El último gobernador muere por Herodes el Grande, ¿no? Y se convierte Herodes en el rey de Israel, de hecho, y se casa con Mariamne. Mariamne era nieta de Hircano II, y encontramos pues la Mariamne, que también cobra significancia en los evangelios, ¿no? Y durante su reinado reconstruye Herodes Jerusalén, ¿no? Para ganarse al pueblo judío. Hace más grande el área del templo, majestuoso, ¿no? Por eso uno de los nombres era el templo de Herodes, ¿no? Porque Herodes amplió todo el pórtico de Salomón, amplió todo el recinto del área del templo, ¿no? Y le quiso dar, por decir así, su propia mano que se le recordara, ¿no? Y llegó a ser el área del templo pues una maravilla, ¿no? Una maravilla arquitectónica, ¿no? Y fundó también varias ciudades, fortalezas, diferentes pues lugares en Israel, ¿no? Quiso reivindicarse como alguien que hizo muchas cosas. Por ejemplo, Herodes fue uno de los que también construyó Cesarea Marítima, ¿no? Hizo de Cesarea Marítima un lugar muy influyente, y otros lugares, ¿no? Y luego, bueno, ya sabemos que los Herodes muchos romanos estaban muy locos, ¿no? Y luego, bueno, vemos cómo pues, Herodes quiso matar a todos los recién nacidos, como lo vemos en el Evangelio, ¿no? Temiendo que hubiera una sublevación contra él, ¿no? Por ser rey de los judíos, ya que se anunciaba que iba a venir el verdadero rey de los judíos, que sería Masías, ¿no? De Yeshua. Y él quiso, pues obviamente, pues en cumplimiento de las profecías, ¿no? Y obviamente dirigido por Satán, pues detener ese suceso del verdadero rey de Israel, pero no lo consiguió. Sin embargo, murió años antes del nacimiento del Mesías, años antes, aproximadamente un año después del año del Mesías, y terminó su dinastía, y sus hijos se la repartieron, ¿no? Lo que se conoce como la tetrarquía, ¿no? Herodes Filipos, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, ¿no? Se dividieron la tierra de Israel. Todo esto es muy importante. Ahora, puede que a muchas personas la historia no le llame mucha la atención. A mí me parece muy importante a la hora de abordar los evangelios y Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tener el marco histórico. Bueno, otra fecha, el 31 a.C., Octavio derrota a Marco Antonio. Esto ya no tiene que ver con Israel, pero tiene que ver con el marco histórico de las naciones vecinas. Y Cleopatra en Actium se convierte en emperador romano y cambia su nombre por el de Augusto, ¿no? Y perdona a Herodes por ponerse del lado de Marco Antonio. Ahí hubo pues una sublevación, y hubo en torno a Roma una lucha de poder. Y Marco Antonio fue uno de los que Herodes apoyó. Sin embargo, Augusto, ¿no? El emperador Augusto fue el que regió. Bien, y luego encontramos en el 6 a.C., en torno al 6 y el 5, donde los eruditos fechan el nacimiento del Mesías, de Jesús, ¿no? Claro, obviamente no es el año cero, como se conoce, porque se conoce y se relata, como relata Flavio Josefo, relatan otros historiadores romanos, como Vida de los Césares y otros escritos, Tácito y otros historiadores,
que datan la muerte de Herodes aproximadamente en el 4 a.C. Entonces, obviamente, Herodes estaba en vida cuando Yeshua nació. Entonces, se data que el nacimiento de Yeshua fueron en torno a 1 o 2 años antes. Bueno, encontramos la muerte de Herodes en el 4, el 6, Arquelao es depuesto, un hijo de Herodes el Grande. Luego en el 6 entra Anás, el famoso Anás que aparece en los evangelios, es nombrado uno de los sumos sacerdotes. Luego Caifás, el 18 DC, otra fecha significativa, que era yerno de Anás. Fíjate, o sea, también esto cobra mucho sentido porque los sumos sacerdotes eran levantados inclusive por los romanos, ¿no? A dedo, por decir así, o a conveniencia, ¿no? Entonces encontramos que el sacerdocio ya estaba corrupto, ¿no? De hecho, según la escritura, los sumos sacerdotes, sobre todo, y los sacerdotes tenían que ser levitas y descendientes de los hijos de Aarón, ¿no? Entonces encontramos que muchos inclusive no eran ni judíos, algunos, ¿no? Sino eran egipcios o eran de otras naciones, ¿no? Entonces, pues vemos ese decaimiento en torno a lo que tiene que ver con el sacerdocio, ¿no? Que bueno, que era pues uno de los decaimientos que luego produjo también obviamente la destrucción del segundo templo. El 19 DC, y aquí ya estamos entrando a fechas después del nacimiento del Mesías, ¿no? Pero también tienen que ver en torno al Evangelio. Poncio Pilato sucede a Grato como prefecto de Samaria y Judea, ¿no? Y desde aquí vemos cómo sale a relucir el nombre de Poncio Pilato, ¿no? Que lo hemos estado también hablando un poquito en arqueología, sobre estas figuras históricas, que también es datado por esto, ¿no? Bien, en torno al 30-33 Yeshua es crucificado, 34 la muerte de Felipe, 37 Poncio Pilato y José Bar Caifás son destituidos, ¿no? 2 años después de la muerte del Mesías, y de ahí en adelante pues vemos otras fechas que también tienen que ver significativas, ¿no? Aquí vemos aproximadamente, me voy a saltar todas estas fechas, vemos como la muerte de Filón de Alejandría, el sucedimiento de Nerón, que Nerón también va a cobrar un papel importante como perseguidor del cristianismo. Aquí vemos los primeros evangelios que se relatan aproximadamente en el siglo V-VI. Y bueno, muerte de Pablo, pues cómo se ejecuta a los primeros apóstoles, ¿no? Al hermano de Santiago, perdón, al hermano de Jesús, Santiago, lo que se conoce como se publica los evangelios de Lucas, Mateo y Hechos, ¿no? En torno al 62-64. La muerte de Pablo antes del año 70. Y finalmente termina todo en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y bueno, aquí hay otras fechas, ¿no? Vemos la publicación del Evangelio de Juan en el año 90. Y bueno, otras fechas que también son significativas en torno al Evangelio. Bueno, entonces seguimos. Los destinatarios, ya lo he hablado, bueno, esto ya lo he hablado, son los judíos, electores judíos de la región, ¿no? Y aquí tenemos un bosquejo breve, ¿no? De lo que vamos a abarcar y lo que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Vamos a encontrar el nacimiento y preparación del Mesías en los cuatro capítulos dedica Mateo para esto, ¿no? Es decir, en torno a su nacimiento y en torno a su preparación antes del ministerio público, ¿no? No se nos habla casi nada de su infancia, ¿no? Apenas hay un solo relato que habla, pues siendo de niño, que él discutía con los en el templo, ¿no? De ahí luego salió literatura apócrifa y gnóstica, ¿no? En torno a los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, que no son obviamente verdad, ¿no? Que son narraciones, son ilustraciones fantasiosas, ¿no? Pero se nos da 4 capítulos enteros que nos hablan de esto, ¿no? La importancia que le da Mateo al surgimiento del Mesías, ¿no? Por eso hablábamos antes de eso. La proclamación y el ministerio del Mesías, esto es algo muy importante, la proclamación del reino de Dios, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, la Torá, ¿no? La correcta interpretación de la escritura, ¿no?
pues lo que iba a hacer el Mesías, lo que tal, ¿no? Reacciones y respuestas al Mesías. Luego vemos otras narraciones, ¿no? Que se hablan pues de todas las reacciones. Vemos como Yeshua va de ciudad en ciudad, ¿no? Proclamando el reino de Dios. Y vemos como los que más sufren persecución son de los mismos religiosos, ¿no? De ahí las discusiones que él tiene con muchos de ellos, ¿no? Y finalmente el rechazo y la reivindicación del Mesías, ¿no? El rechazo por parte de las figuras religiosas, ¿no? De la nación religiosa. Como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? O sea, él fue primeramente a mostrarles a los que sabían de Torah que él era el Mesías, y por medio de la Torah reflejarles el reino de Dios, pero ellos no lo recibieron, ¿no? Porque sabemos que muchos más amaban su posición, ¿no? O su estatus que el dejar todo como hicieron los apóstoles y seguir. Y el todo también inclusive sacerdocio corrupto, enseñanzas corruptas, ¿no? Y todas estas cosas que abundaban en la época. Claro, el Mesías llegó a una época, como dice Lucas, venido el cumplimiento del tiempo. Y eso es algo que en los tiempos de Dios fue predispuesto, ¿no? El Señor ya sabía en qué época, en qué momento era necesario venir, ¿no? Y como lo comenté el sábado pasado, ya el pueblo judío tuvo un exilio, ¿no? Un cautiverio, y ya no iban a pasar por dos, ¿no? Es decir, él ya iba a venir, iba a libertad, porque por sí solos el pueblo no puede volverse a Dios, ¿no? Por eso se nos habla luego que en preparación del camino del Mesías viene Juan el Bautista, y se le llama el mayor de los profetas, dice, ¿no? O después del Juan el Bautista, ¿no? Habla sobre eso, ¿no? El último de los profetas. Entonces, que es el que prepara el camino del Señor, ¿no? Y el camino del Señor era instaurar la ley en el corazón, ¿no? La esperanza, ¿no? Iba a quitar el exilio de nuestros corazones y acercarnos al reino, ¿no? Por eso dice, y evocando a la profecía de Isaías, ¿no? Que lo hace Mateo, dice, el pueblo que andó en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Eso quiere decir que eso solo lo podía hacer Dios, ¿no? Y por eso era necesario venir el cumplimiento del tiempo, ¿no? Porque ya no había otra opción para la nación de Israel. Ya habían pasado por cautiverio, ya habían regresado de Babilonia, pero aún así se habían perdido, ¿no? Era necesario que viniera el libertador, pero vino como cordero, ¿no? Vino a quitar el pecado, no vino a salvarle de las naciones, que son los que muchos esperaban, ¿no? Y muchos esperaban el reino de Dios en ese mismo instante, ¿no? Pero los tiempos de Dios, como dice, venido el cumplimiento del tiempo, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿no? Bueno, este es un anexo, que es el texto griego, al que le guste o le interese esto. Estos son los principales papiros y unciales, ¿no? Manuscritos unciales más, que hay del Evangelio de Mateo. Aquí los tenemos, ¿no? Los más antiguos en orden, ¿no? De los principales a los menos principales. Y por último, en el anexo yo quería hablar un poquito sobre la tradición, la importancia de la tradición oral y escrita, ¿no? Esto lo estuve comentando muy breve el sábado pasado. La importancia de la tradición escrita, pero bueno, esto al que le interese esta diapositiva se las puedo mandar, porque es muy importante la tradición oral, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, claro, los evangelios se escribieron, como he dicho, en torno al año 60, ¿no? Yo creo que el evangelio según Marcos fue incluso antes del año 60, en torno al 50 y pico, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, pero es que los evangelios se escribieron años más tarde, aproximadamente 20 años más tarde del ministerio de Jesús, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que en 20 años se le ha podido agregar, se le ha podido quitar, se le ha podido inventar, se le ha podido añadir, ¿no? Y aquí tenemos un anexo de Chris Skinner muy bueno sobre la importancia antigua, que los antiguos, sobre todo, no solo los antiguos, porque aquí hace una comparación entre los griegos, que también eran mucho de las enseñanzas, ¿no? De los griegos, fueron los que revolucionaron, por decir así, con su filosofía, la metafísica, con muchas disciplinas, ¿no? Los griegos, pero el pueblo judío le daba mucho énfasis también
a la transmisión oral, incluso más que los griegos, ¿no? Y se le enseñaba a los hijos a recordar las enseñanzas de los padres y se le prestaba mucha atención y mucho énfasis a relatar las cosas fielmente, como lo dice Lucas en el principio de su evangelio y en el principio de los Hechos de los Apóstoles, diligentemente, porque era algo cultural que se daba al pueblo judío el poder transmitir oralmente de la forma más acertada, ¿no? Y aquí tenemos un anexo que nos habla de esto, de la importancia, ¿no?, de eso en la historia, ¿no?, y cómo ha cambiado y ha distado mucho del día de hoy, ¿no? Y bueno, pues esto era un poquito lo que es la introducción. Luego, bueno, esto sigue aquí hablando un poquito de la importancia en las fuentes judías, ¿no?, de la transmisión oral. Y pues vamos a estar previos al Mateo capítulo 1, que seguiremos el sábado pasado. ¿Y cómo comienza el Mateo capítulo 1? Como habla los judíos, comienza dando, obviamente, la genealogía de dónde viene el esperado de las naciones y el esperado, el Mesías rey de Israel, ¿no? Y comienza, pues, obviamente hablándoles a los judíos que conocen el Antiguo Testamento y hablándoles que él es la promesa dada a los antiguos del linaje de David, ¿no?, de la tribu de Judá, y el Mesías esperado, ¿no? Entonces veremos el próximo sábado. Abarcaremos el capítulo 1, ¿no? Estaremos viendo la importancia de la genealogía del Mesías y por qué es importante, ¿no? Y por qué, y también el por qué muchos lo rechazan, ¿no? O lo rechazaron y lo siguen rechazando hoy en día. Bueno, espero que que les haya servido esta introducción. Se puede haber dicho mucho más, ¿no?, pero yo creo que es necesario abordarla. Y bueno, no sé si hay algún comentario por ahí, voy a estar revisando por aquí. No me aparece el chat. ¿Qué pasa con, dice el pueblo del libro y el Mesías, qué pasa con lo de la solo escritura? No entiendo esa pregunta, el pueblo del libro, no entiendo a qué te refieres. No sé lo que dice con la sola escritura. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por la atención, espero que les haya servido. Ahí les estoy leyendo los comentarios, espero que sigan aquí en el mismo sentido y conectados a este evangelio, que va a ser muy interesante, ¿no?, y que vamos a aprender todo, ¿no?, como la importancia también de ir a las fuentes y de revisar, ¿no?, de revisar el evangelio paso a paso, versículo a versículo, y sacar pues todo lo importante detrás de ello, ¿no? Y también una enseñanza práctica, siempre, claro está. Bueno, pues que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Saludos a todos, bendiciones.